Esto sucedió hace mucho tiempo, cuando mi madre estuvo a punto de perder su alma por culpa de la ignorancia de mi abuela. En esos años, las mujeres acostumbraban a dormir a los bebés recién nacidos con un espejo frente a ellos y unas tijeras de metal en forma de cruz. Pero mi abuela iba en contra de la corriente, así que se burlaba de estas cosas, porque le parecían mitos nada más, pero la vida más tarde le enseñaría que el mal está presente, y principalmente cuando hay almas inocentes y puras en casa. En aquel lugar, era común escuchar acerca de nahuales y brujas que iban en la luz de la luna a las casas e intentaban robarse a los más niños. También se decía que eran las mismas mujeres del pueblo que al llegar la noche se convertían en guajolotes para robar pertenencias y pasar desapercibidas. Ahí la mayoría de los niños no llegaban a su primer año y sufrían de la muerte de cuna, pero se decía que esto era culpa de las mamás que no los bautizaban a tiempo, como mi abuela que había hecho caso omiso, y aunque mi madre estaba a punto de cumplir un año, no la había bautizado. Una noche muy fría, mi abuela se acostó al lado de mi madre, que aún era muy pequeña, siempre dormían solas, porque mi abuelo era velador de una hacienda cerca de ahí. Como siempre no usaba tijeras en forma de cruz, ni un espejo frente a la bebé, y esta alma inocente, era un festín para cualquier bestia que se pudiera acercar en ese momento. Las brujas se aprovecharon de la nula protección de la menor y se presentaron dejando en aquel hogar un olor nauseabundo como de pudrición. La extrañada madre despertó por aquel asqueroso olor y encontró a la niña con rasguños en los pies. Después de eso empezó a enfermarse y no se sabía de qué. Tenía la mirada perdida, no quería comer y en cuanto llegaba la noche, comenzaba a llorar hasta quedarse dormida. Mis abuelos ya estaban muy preocupados, porque mi madre ya había adelgazado mucho, así que la llevaron al hospital, pero los médicos no sabían cuál era la razón de aquellos síntomas. Únicamente le dieron medicamentos y les pidieron regresar en 5 días para ver si había mejorado. Ya no sabían qué hacer, además por las noches no podían dormir, porque aparte de la preocupación, tenían terribles pesadillas con extraños seres, e incluso varias veces escucharon en la cocina, como si alguien estuviera cocinando algo en un caldero. Un día después de la cita con el médico, una de las ancianas del pueblo los saludó fervientemente, y cuando vio a la bebé, les dijo que eso no era normal, que seguramente las brujas habían ido a verla durante las noches, que le estaban quitando el alma poco a poco, porque la niña se veía muy mal. Les contó que eso le había pasado a su nieto, por no cuidarlo lo suficiente, y que lamentablemente, él había muerto. Les dijo que una curandera había dicho que una bruja iba todas las noches a ver al bebé, inducía a la madre en un sueño profundo, y poco a poco robaba el alma del niño, hasta que sin darse cuenta ya no se podía hacer nada. La madre, a pesar de que no creía en esto, cayó presa del pánico y le preguntó que si existía alguna manera de evitar eso. La señora le dijo que debía colocar un espejo, el más grande que tuviera frente a la bebé, y unas tijeras de acero inoxidable bajo la almohada. También le dijo que tratara de no quedarse dormida por lo menos por una noche, para velar por su hija y así no tuvieran oportunidad de hacerle daño. Cuando llegó la noche, mi abuela tomó mucho café para que el sueño no le ganara, prendió el radio y se colocó en la mecedora con la bebé en los brazos, trató de no cerrar los ojos, y por varios minutos esto no fue un problema, hasta que un sueño profundo comenzó a invadirla. Intentaba que no la venciera, pero falló. Sus ojos se cerraron completamente. Y cuando los abrió se dio cuenta de que la niña no estaba y que la ventana estaba abierta de par en par. Se asomó y pudo ver una silueta muy grande, volando con su hija en los brazos. Se asustó muchísimo y decidió seguir a ese ser lo más rápido que pudo, saliendo por la misma ventana, llevando un espejo y después de correr por varias cuadras. Vio que ese monstruo se metió por el monte a una casa de madera, así que fue hacia allá sin hacer ruido. Cuando llegó, vio por la ventana que las brujas eran 2 ancianas con demasiado sobrepeso, no tenían cabello y una de ellas no tenía una pierna. Esta mezclaba algo que parecía hervir en una enorme olla.
mientras la otra sostenía a la niña. Le dio un vuelco en el corazón cuando notó que la llevaba hacia aquel caldero, tocó la ventana para impedirlo, y cuando la vieron, su rostro se llenó de coraje y se acercaron a ella rápidamente, pero sin caminar. Sus pies flotaban en el suelo. Una de las brujas rompió el vidrio con su puño con mucha fuerza y tomó a mi abuela de la blusa a la altura del cuello, queriendo hacerle daño, pero ella sacó el espejo y lo puso frente a las señoras. Soltaron un grito y varias maldiciones, se taparon la cara, y en ese momento la angustiada madre tomó a su hija y corrió sin ver atrás. La niña se veía aún más enferma, lo que preocupó demasiado, y en cuanto llegó a casa le dio su medicamento, la bañó y rezó para que su salud mejorara. Estaba muy nerviosa, tenía miedo de que llegaran de nuevo aquellos seres asquerosos por su indefensa hija, y se arrepintió por no creer lo que le aconsejaban otras madres para protegerse. Puso las tijeras abajo de la almohada, se quedó dormida y agradeció que al despertar su bebé siguiera con ella. Cuando llegó su esposo le contó lo que había pasado, y éste no daba crédito a sus palabras, dijo que quería buscar a aquellas mujeres y quemarlas frente a todo el mundo, para que dejaran de causar daños. Pero mi abuela le dijo que era muy peligroso, y que lo mejor era ir con la curandera y preguntarle qué hacer esa noche. Fueron en su camioneta y le platicaron lo sucedido a la señora. Ella les dijo que debían poner un espejo frente a la bebé esa noche, salir a medianoche y decir unas palabras que había escrito en un papel. Era un versículo de la Biblia escrito al revés, para que las brujas cayeran. La oscuridad llegó y mi abuelo tenía que ir a trabajar. Le pidió a mi abuela que tuviera cuidado con la niña, y también cuando saliera a leer el versículo, le dio un beso en la frente y se fue. Cuando llegó la medianoche, ella sacó un espejo y lo puso frente a la bebé mientras dormía, y su sorpresa fue enorme. Cuando se dio cuenta de que unos segundos después, el semblante de dolor le había cambiado a su hija. Ahora se veía mejor, respiraba más tranquila y el color había regresado a sus mejillas, estaba muy feliz. Eso le dio valor para salir a leer lo que había en aquella hoja, y aunque le costó mucho, cuando terminó escuchó gritos ahogados en el cielo, y se alegró porque su corazón le decía que aquellos seres ya no los molestarían, y ella tenía razón. Gracias a esta experiencia, mi abuela comprendió que la gente no mentía, y estuvo a nada de perder a su bebé por su escepticismo. El espejo aún está guardado en la casa de mi abuela y lo mantienen tapado. La experiencia lamentablemente no quedó ahí. Se decía que cada año, las brujas llegaban de otros lugares a buscar carne fresca e inocente para comer, y la abuela cuenta que después de varios años de aquel suceso, iba a ser el festival de Santo Tomás en el pueblo, y todos se habían puesto de acuerdo para adornar y preparar la cena de esa noche. Incluso habría baile y feria para los niños. Todos estaban muy entusiasmados, pero empezó a llegar el rumor de que alguien había visto a unas mujeres flotar por el campo y que después las habían visto convertirse en bolas de fuego. Se recomendaba cuidar a los niños, y más a los que no estaban bautizados, porque eran mucho más vulnerables. Su vecina tenía un hijo pequeño, más o menos de la edad de su hija, y habían ido a su casa para preparar los tamales que les había tocado llevar en esa ocasión. Los niños jugaban felices, y cuando llegó la hora de ir al festival lo estaban aún más. Cuenta mi abuela que su amiga, la vecina, le contó que después de subir a varios juegos, llevó a su hijo a bailar. Había demasiada gente, y se le soltó por un segundo de su mano, pero que la volvió a sentir poco después. Caminó sin fijarse, pero de repente sintió que su mano se quemaba y al voltear a ver a su hijo, se dio cuenta de que éste ya no estaba. Mirando hacia todos lados, vio un lugar donde una mujer sin pelo y con un vestido enorme llevaba a su pequeño. No dudó un solo instante y corrió para alcanzarlos, pero fue inútil. Se perdieron entre la multitud y jamás volvió a ver a su pequeño. Por eso mi abuela siempre le decía a mi madre que nos cuidara cuando éramos pequeños, pues no quería sufrir el que una bruja malvada nos llevara.
Era por allá del 2015, cuando salía con la niña más guapa de mi clase, se llamaba Estela, su belleza y forma de ser era tan peculiar que el hecho de pensar en ella me llenaba de emoción y ternura, pues realmente era muy joven, pero a su vez muy enamoradiza. Desde que la conocí me enganchó, y aunque la mayoría de chicos de la escuela querían con ella, yo hice mi lucha para que me hiciera caso, y así fue. Sin embargo, solo podíamos vernos unos cuantos minutos después de clase, pues su padre era una persona muy especial y estricto, pues no dejaba que nadie se le acercara a su hija. Incluso antes de que él llegara, yo tenía que huir de la salida de la escuela, esto con el propósito de que él no me viera. Estela decía que el motivo sobreprotector de su padre se debía a un suceso que le ocurrió de niña, que una bruja una noche llegó a su casa para tratar de robarla. Sin embargo, sus padres se dieron cuenta de aquella situación y comenzaron a proteger a su hija. No obstante, el padre recuerda cómo la bruja se marchaba enojada y diciendo que en algún momento volvería y le quitaría la belleza y juventud a su hija a como diera lugar y que nadie le impediría tal situación. Claramente, me causó mucha risa escuchar esa historia, pues era algo ridículo a mi parecer, pero Estela era mi novia, y no podía hacer que ella pensara que solo me burlaba, así que entre tantas palabras, al menos decidí creer en que las brujas existen. Estela estaba tan traumada con ese tema que se cohibía mucho de las actividades fuera de la escuela y aunque ella ya no era una niña, a veces seguía actuando tal cual, así que llegó un punto en el cual llegué a cansarme o al menos desesperarme. Pues la actitud de ella cada vez solía incomodarme y pensar si realmente quería estar con una persona que había crecido con un ideal tan extraño y paranormal. Después de varios intentos de convencerla en salir, accedió por fin a ir al cine, así que pasé por ella a su casa y nos dirigimos a la plaza más cercana de la ciudad. Todo marchaba como quería, Estela se portó muy linda y en ese momento pensé que nuestra relación no estaba del todo perdida, pues ese día ella me dijo que me quería y yo también. Sin embargo, al finalizar la película apagaron por unos minutos la sala y ella empezó a asegurar que había alguien a su lado, que le empezaba a susurrar cosas. «Estás loca, es tu imaginación», le dije mientras me terminaba las palomitas que quedaban en el recipiente, pero ella cada vez insistía más, a tal punto de decirme que la bruja era quien estaba a su lado, y que había venido para llevársela. Después de aquel percance, automáticamente la llevé a su casa, pues tanto ella como yo, ya no nos interesaba saber más de lo que había sucedido horas atrás. Así que después de dejarla en su casa, me dirigí con una curandera, aquella mujer que se dedica a analizar casos como de brujería, hechizos e inclusive amarres. Esto con el objetivo de saber si podía ayudar en el trauma de Estela, pues si las cosas seguían así, yo no podría seguir con una persona con un problema tan grande, pues en algunos momentos, hasta yo mismo soñaba con que alguien se la llevaba y comenzaba a tener miedos extraños que nunca me habían sucedido. Aquella mujer me confirmó lo que en efecto tenía miedo que sucediera, empezó a leer las cartas de mi novia, lo cual desde un principio supe que era mala idea, pues lo hicimos sin su consentimiento. Sin embargo, pudimos percatarnos como un ser extraño siempre perseguía cada uno de sus movimientos, pues era una sombra a la cual nunca se iba. Siempre se mantenía, y el propósito de esta era drenarse de su energía, belleza y juventud a partir del miedo, pero eso no era lo peor. Sino que aquella sombra gris y oscura se trataba probablemente de una bruja, aquellas que se obsesionan con su objetivo y no se rinden hasta tenerlo. Así que el día en el cual esta bruja se apoderaría de mi novia cada vez estaba cerca, pero no sabíamos con exactitud cuándo pasaría. En aquel momento no dudé en creerle a esa mujer, pues ella sabía cosas que no le había contado. No obstante, ella me comentó que ella no podía hacer algo al respecto, pues meterte con ese tipo de vibras no era su tarea ni vocación, pues son tan fuertes que es difícil de controlar algo así. Lo más coherente que debía hacer en aquel entonces fue huir de la vida de Estela, pero ya era demasiado tarde. Yo la amaba a ella,
así que me dirigí con ella para decirle la verdad y todo lo que había sucedido en aquel momento. Al llegar a su casa, me percaté que no había nadie, por lo que la vecina salió muy angustiada, pues claramente ya me ubicaba, y esta mujer comenzó a decirme que mi novia había tenido una crisis. Así que decidieron llevársela a un hospital de emergencia, pues había llegado a tal punto de desesperación y miedo que no podía controlarse ella misma. Llegando al hospital, sus padres estaban destrozados, pues habían comentado que Estela tenía una grave enfermedad, la cual aún no detectaban a profundidad los doctores, pues era tan rara, que la empezaba a consumir mental y físicamente, por lo que su estado de salud de un día para otro se había tornado totalmente delicado. Mi temor fue tan grande que al otro día a primera hora volví a acudir con aquella mujer vidente, pues quizá ella me daría la respuesta de lo que estaba sucediendo, así que al encontrarme con ella, pudo descifrar que aquella bruja comenzaba a consumir y drenar aquellas energías por medio de una enfermedad. Me pareció muy extraño, pues un ser paranormal no podría hacer eso. Sin embargo, comprendí todo al recordar que los doctores seguían sin entender qué era lo que ella tenía con exactitud, simplemente la mantenían con vida, a base de algunos medicamentos, oxígeno y diversos tubos. Mi desesperación comenzó a tornarse cada vez más fuerte, pues yo no podía hacer nada por Estela. Sin embargo, me mantuve fuerte para ella, pues claramente me necesitaba, ya que empezaba a consumirse cada vez más. Los doctores seguían sin detectar su enfermedad, y aunque todos sabíamos que el final cada vez estaba cerca, sus padres comenzaron a ver otras vías distintas a la medicina y la ciencia, visitaron a otras videntes, las cuales confirmaban la teoría de la primera. De igual forma, contactaron a un brujo, el cual se dedicaba a extraer aquellos embrujos, pero sabía que la fuerza y poder de esta bruja, que se había apoderado de mi pareja, era más fuerte de lo normal, pues ya había drenado la mayor parte de su alma, y cada vez tenía más poder y fuerza que otras. De igual forma, esta bruja se presentaba de distintas formas, pues desde el inicio nunca pudo verse su rostro, pero sí percibir su presencia, quizá escucharla y ahora apoderarse dentro de un cuerpo ajeno. Mis padres, al enterarse de aquel problema, me aconsejaron alejarme de esa familia, pues ya no podía aportar en nada. Al contrario, mi vida corría peligro, pues los padres de Estela cada vez se desanimaban más, y al parecer aquella energía y alegría que tenían comenzaba a esfumarse, junto con la energía de mi novia. No pasaron más de 2 meses, y de aquella joven tan bella y llena de vida, ya no quedaba más, se había ido. Ahora solo se encontraba una joven enferma, irritable y triste en espera de su muerte, pues esa enfermedad irreconocible degradó todo su cuerpo, así que a los pocos días ella falleció. Han pasado ya muchos años, pero aún me sigue doliendo contar esta historia, pues nunca pudimos hacer nada contra la fuerza paranormal. Aquella bruja ganó y cumplió su objetivo, llevarse a Estela. Claramente perdí contacto con sus padres, pero los rumores decían que se habían mudado de ciudad, pues ya no querían saber nada de aquel lugar en donde habían sucedido aquellos momentos de tristeza y desesperación. Aunque en el fondo me hubiese gustado hacer algo más, ni mi amor y apoyo incondicional pudieron ayudar. Es impresionante cómo la vida te puede mostrar a nuevas personas, pero también nuevas historias y anécdotas, las cuales pueden marcarte de por vida, como lo hicieron conmigo. Esta historia la conocen muy pocas personas, pues siempre dudan o incluso se ríen, pensando que es una broma o una historia inventada. No obstante, aquellas personas que me conocieron en ese año, saben muy bien el dolor y miedo que viví por mucho tiempo. Es ahí donde comprendí que no solo la bruja se llevó la energía y alma de mi novia, sino también de aquellas personas que la queríamos y apreciábamos. Desde aquel entonces, nunca más me atreví a acercarme a ese tipo de magia o personas aunadas a lo paranormal, pues ya no quería revivir aquellos momentos. Sin embargo, actualmente soy fiel creyente de que aquellas historias y anécdotas que la gente y conocidos suelen contar, en la mayoría de casos son ciertas, pues nunca estamos solos.
Quizás siempre un espíritu o alma nos persigue, sin que nosotros lo identifiquemos, sin importar nuestra religión, creencias, estilo de vida y otros aspectos que nosotros como sociedad tomamos en cuenta. Quizá tú que estás escuchando, seas el nuevo elegido de aquella bruja o algún espíritu perdido en búsqueda de drenar alguna energía. Siempre odié la casa, donde pasamos las vacaciones de pequeños. Discúlpenme si inicio esta historia de esta manera tan egoísta, pues no encuentro de qué otra forma expresar el odio que adquirí al lugar donde mi padre pensó que sería una buena idea estar durante las vacaciones de verano. Por ello quisiera relatarles lo que pasamos nosotros en una casa. Y sobre todo las experiencias que tuvo mi hermana menor. Sin más, he aquí mi historia. La familia se estableció una temporada de verano en una casa ubicada en una colina. Se encontraba en plena soledad, sin vecinos a nuestro alrededor o algún indicio cercano de civilización. Acumulaba oscuridad en su interior. Según mi padre, esta casa tenía así más de 50 años cuando nosotros nos mudamos allí. Y estoy seguro de que podría durar otros 100 años más como está, pues nadie se atrevía a adentrarse a ella. En cuanto uno ingresaba a la casa, se encontraba ante un monstruoso edificio, en el que las paredes estaban construidas con gruesos ladrillos. Pareciera que fue construida en otro siglo, pues la arquitectura le daba la apariencia de ser muy antigua. Durante muchos años, esta casa estuvo oprimida por un intenso silencio, por lo que una palabra de nosotros podría hacer crujir la madera de los muebles. Uno podía percibir un extraño aroma en el aire que se respiraba. Pero lo que fuera que estuviera viviendo ahí adentro antes de que nosotros llegáramos, lo hacía en absoluto silencio y soledad. La idea de mudarse a un lugar más tranquilo durante las vacaciones de verano fue de mi padre. Nosotros queríamos ir a la playa, pero por su trabajo era necesario que ya terminara el proyecto que tenía encima. Él era arquitecto y no le iba nada mal, ya tenía una serie de artículos publicados en varias gacetas y periódicos. Además, la venta de sus proyectos nos ayudaba a mantener a toda la familia. Somos 5 en total, mi hermano mayor de nombre Bernardo, mis padres, y luego nosotros 2, mi hermana llamada Lucía y yo. Nacimos el mismo día. Toda la familia nos identifican como los cuates. No nos parecemos mucho entre los dos, cada uno tiene su propio carácter, y físicamente somos diferentes, pero en particular es con Lucía, quien tiene un don especial, el cual es ver espíritus o fantasmas. En mi caso dicen que también tengo un don, pero es diferente al de ella. Yo suelo percibirlos o escucharlos más, no verlos. En cierto modo eso me tranquiliza, pero como comparto habitación con mi hermana, por las noches sus gritos y llantos son un verdadero terror. Una noche mientras todos dormían, la lluvia había llegado sin previo aviso. Teníamos tan solo un par de días viviendo en esa casa, por lo que solo era cuestión de acostumbrarse a ruidos y sombras. Fue cuando un sollozo me despertó. Se trataba de mi hermana, que tenía tapado el rostro con su oso de peluche. Ella dormía a un lado mío. Y estábamos apartados por un par de metros. La vi bastante intranquila, por lo que se me ocurrió preguntarle si se encontraba bien. Ella llorando me respondió que no, moviendo la cabeza de un lado a otro. Ciertamente, esto ya se había vuelto una costumbre en la familia, por eso ya sabía cómo ayudarle, y lo que tenía que hacer. Me levanté de mi cama y me acosté a un lado de ella. Curiosamente, esto provocaba que los fantasmas o espíritus que ella veía se alejaran, y una vez ya más tranquila, le pedí que me dijera qué había visto. Me contó que pudo ver cómo alguien se sentaba al borde de su cama y comenzaba a tararear una canción. Supo que se trataba de una mujer, por el sonido que emitía su voz. Mi hermana, al abrir los ojos, se dio cuenta que aquella mujer se le había acercado tanto a su rostro, que la tenía a solo unos centímetros de ella. Se tapó con las sábanas para ya no verla, pero esa mujer seguía tarareando frente a su cara. Mi papá ya le había comentado que cuando tuviera miedo se pusiera a rezar, y sea lo que fuera aquello que la estaba espantando se retiraría.
Así que pensé en preguntarle lo más sensato para mí en ese momento: «¿Sigue aquí?». Ella señaló detrás de la puerta, pero yo no podía ver nada. Encendí la luz de la lámpara de noche que teníamos a un lado de nosotros, y no logré ver nada. Sin embargo, fue mi hermana quien se cubrió el rostro completo. Me quedé a su lado hasta que se quedó dormida, y yo a un lado suyo. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue acercarme con mis padres para platicar al respecto de Lucía. Me mencionaron que la habían escuchado llorar, pero particularmente fue que escucharon que alguien cantaba dentro de nuestra habitación. Mi hermano Bernardo me comentó algo que me dejó un poco extrañado, pues me mencionó que había visto a una mujer caminar en los pasillos en puro camisón, pero no le había visto el rostro, y además de eso, se encontraba cantando una canción en voz muy baja. Ciertamente esto me dejó más inquieto, pues sea lo que fuera, yo no lo había logrado percibir o escuchar algo. Justo después de desayunar, papá nos tenía una sorpresa. Nos comentó que había invitado al tío Jorge a pasar un par de días en la casa y que no vendría solo, pues traería a sus hijas, mi tía y a su suegra. Nos sentíamos bastante contentos por eso, porque jugábamos mucho con mis primas. Ellas eran aproximadamente de nuestra misma edad, unos 7 u 8 años, y a mí en lo particular me gustaba mucho platicar con mi tío Jorge, pues tenía muchas historias que me llamaban tanto la atención que me mantenía entretenido bastante tiempo. Además notaba que tanto mi madre y mi padre se ponían contentos por recibir la visita de mi tío. Él era el hermano menor, quien siempre se encontraba de buen humor y velaba por el bienestar de sus sobrinos. Y esa tarde llegó como nos lo habían prometido, cargado de varios regalos y sorpresas. Pero había algo que me emocionaba más de la visita de mi tío, y es que él compartía una peculiaridad similar a la que teníamos Lucía y yo. Cuando tuve la primera oportunidad, le comenté a mi tío que quería hablarle sobre lo que nos había sucedido en la habitación, sobre todo, con la intención de saber si encontraría algo que a mí se me hubiera pasado. Ya en el cuarto, comenzó a examinar cada rincón, debajo de la cama, dentro del closet. No hubo parte de la habitación que no examinara. Me comentó que se percibía una energía negativa bastante fuerte. Después de eso, se quedó callado un minuto observando una de las esquinas de la habitación. Cuando me acerqué a él para preguntarle si se encontraba bien, parecía que había despertado de un trance. Me miró y se inclinó para decirme que cuidara a Lucía bastante bien. Se levantó y miró de nueva cuenta a la esquina. En ese momento elevó la voz y maldijo al ser que estaba viendo en ese momento. Yo no podía ver nada anormal, ni mucho menos percibir algo, pero mi tío prosiguió insultando a lo que estuviera ahí. Se quedaron a dormir esa noche. Mi tío le pidió a mi padre que lo dejara descansar en nuestra habitación. A nadie le pareció nada extraño, por lo que accedieron a su petición. Al día siguiente, mi tío Jorge se quejó de un dolor intenso en la espalda. Mencionaba que sentía que tenía una carga muy pesada. Mi padre le pidió que se quedara un día más, pero él insistió que no podía. Además tenía que llevar a su suegra de regreso a su casa, y era un largo trayecto. Esa noche, mientras todos estábamos dormidos, nuevamente me despertó mi hermana Lucía, pero ahora no fue con un llanto, sino con un grito terrible que me asustó tanto que me despertó por completo. Le pregunté qué estaba sucediendo, pero ya no me decía nada, solamente apuntaba hacia el techo, y yo volteaba y no veía nada, pero inmediatamente mis padres ingresaron a la habitación y detrás de ellos Bernardo. Le preguntaban qué sucedía o qué pasaba, pero ella simplemente apuntaba hacia el techo. La tranquilizamos y por fin nos comentó que había visto a mi tío Jorge pegado en el techo de la habitación. Estaba golpeado con ambos brazos extendidos a los lados y que no respiraba. Mi padre le comentó que podía tratarse de una pesadilla, debido a lo que había pasado un día antes, y que era necesario que tratara de descansar, y que mañana a primera hora se comunicaría con mi tío Jorge, para que nos aseguráramos que todo estuviera bien. Lucía se quedó completamente dormida. Yo por mi parte no pude conciliar el sueño, pues me quedé mirando hacia el techo bastante tiempo. No sabía qué quería ver o qué era lo que podía ver,
pero algo llegué a percibir que no me dejó nada tranquilo. A la mañana siguiente, una hora antes de que mi padre llamara a su hermano, tocó la puerta un policía. Bernardo fue el que abrió la puerta, y le comenté a mi padre sobre la presencia de este señor. Pidió hablar con mi padre a solas, y al fin de varios minutos, mi papá regresó con un semblante muy diferente. El policía le comentó que mi tío había sufrido un accidente bastante grave. La camioneta en la que iban se volcó por completo y en ella fallecieron mis primas, mi tío Jorge y su esposa, quedando con vida su suegra a quien se habían llevado a urgencias de forma inmediata. Esto obviamente tomó por sorpresa a toda la familia, pues no sabíamos qué había pasado o qué había ocurrido. Ciertamente mi hermana Lucía había visto esa noche a mi tío Jorge lastimado. Es difícil reconocerlo, pero los días pasan lentamente. Cuando un familiar muere, sentimos que no saldremos de esa prueba, pero solo es cuestión de tiempo. Los servicios funerarios se llevaron a cabo en la casa donde estábamos. Papá había perdido el interés de seguir con el proyecto, pero aún tenía que trabajar en esa casa, por lo que no quería alejarse demasiado. Asistieron familia y amigos de la infancia de mis tíos, mientras tanto Lucía y yo permanecimos dentro de la casa. Ambos no teníamos ganas de estar en un funeral. Yo me encontraba recorriendo los pasillos de la casa por mi cuenta, pensando en todo lo que había vivido con mi tío, pero a su vez recordando lo pequeñas que fueron mis primas y que fallecieron a tan poca edad. Y en eso pude escuchar un tarareo. Pensé que se trataba de mi madre, o quizás de Lucía, quien estuviera cantando, pero de una de las habitaciones vi salir a una mujer con camisón largo. No parecía que caminara, sino más bien que flotara. Sentí que la respiración me faltaba, y en eso se esfumó de mi vista aquella mujer. Corrí para contarle a Lucía lo que me había pasado, y ella me dijo que también la había visto, e incluso había entrado al cuarto, para advertirle que no se metiera con ella, o nos pasaría lo mismo que a nuestro tío Jorge. Decidimos contarle a mi madre lo que pasaba, y ella comenzó a tomar cartas sobre el asunto. Ella se sentía bastante inquieta por estar en esa casa, debido a que ya eran varias cosas las que nos habían sucedido. Así que pidió a mi padre que llamara a alguien que nos ayudara a bendecir la casa. Ciertamente eso me ayudó a tranquilizarme. Pero yo veía a mi hermana que ella aún se mantenía muy nerviosa. Decía que en todo momento veía sombras y que al lado de su cama había gente parada, y por más que rezara como lo sugirió papá no le funcionaba. El espiritista llegó al día siguiente, colocó inciensos y otros artefactos que no recuerdo bien cómo eran, y pidió que le señaláramos dónde había sido la mayor actividad. Le indicamos que se trataba de nuestra habitación. Al ingresar a ella, mencionó que notaba una fuerte energía negativa. Era como si la misma casa le dijera que no nos quería ahí adentro. En eso una de las velas que estaba usando se quebró por sí sola en dos. Luego le siguieron las demás, hasta dejar todas las velas quebradas. Le comenté a mis padres que era necesario que se fueran de esa casa. Lo que había ahí era más fuerte que cualquier cosa que se hubiera enfrentado. Creo que esto se lo debo a mi tío, que en paz descanse. Mi papá aún no quería devolver la casa, pues aún tenía trabajo. Sin embargo, tuvimos la visita repentina de la suegra de mi tío, quien pidió hablar con todos nosotros. Nos contó lo que había sucedido la noche del accidente. Aunque era de noche, Jorge manejaba muy bien y sin problema. Nos estaba contando lo que había visto en la habitación de los niños, y que se trataba de algo peligroso, y que en la primera oportunidad que tuviera, regresaría con algo de ayuda, o a persuadir a su hermano para que abandonen la casa. Fue cuando una mujer de largo camisón se atravesó en la carretera, provocando que Jorge diera un volantazo, provocando que se volcara la camioneta. Mi padre terminó convencido, de algún modo, de que la existencia de algo fuerte existe ahí, y que no podía hacerle frente y nos estaba sacando de ese lugar. No tuvo otra opción más que abandonar el proyecto y regresarnos. Lo dije desde un principio, odié esa casa en la que vivimos en esos días, a tal grado que tuvimos que perder familia para darnos cuenta de eso. Ahora mi padre trabaja en las constructoras como ingeniero de proyecto, y nos mantenemos en un lugar más estable,
pero aún por las noches tengo la sensación de que escucho ese tarareo. En un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y enigmáticos, se erguía un antiguo panteón cubierto de historias olvidadas. En las tardes de verano, un grupo de niños intrépidos se aventuró a explorar sus tumbas y mausoleos, buscando emociones que solo los valientes podían comprender. Daniela, Martín y Diego eran inseparables, la curiosidad los impulsaba a desafiar las advertencias de los adultos, quienes juraban que el panteón estaba maldito. Una tarde al filo del atardecer, decidieron adentrarse en el cementerio, creyendo que el ocaso revelaría secretos que el sol escondía. El aire se volvía denso a medida que avanzaban entre las lápidas, cada una marcada por el tiempo. Las sombras bailaban entre las estatuas de ángeles y cruces, entre risas nerviosas. Los niños decidieron jugar a las escondidas, sumergiéndose aún más en la penumbra. Fue entonces cuando Daniela, la más valiente del trío, vislumbró una figura oscura al final del camino, una sombra sin forma definida que parecía acechar desde el fondo del cementerio. Alarmados, los niños interrumpieron su juego y se preguntaron qué ser podría habitar ese lugar. La noche caía rápidamente sobre ellos y aunque intentaron racionalizar lo que vieron, una sensación de inquietud se apoderó de sus corazones. Sin embargo, decidieron regresar a casa, prometiendo mantener en secreto su incursión nocturna, y no sospechaban que aquella sombra que los observaba desde las profundidades del panteón ya había tejido un destino sombrío para ellos. La oscura sombra que los acechaba se había desvanecido en la noche cuando los niños salieron del panteón, aunque al principio se sintieron aliviados al dejar atrás las lápidas y los mausoleos. Pronto se percataron de que algo no estaba bien. Diego había desaparecido. Las risas y bromas que solían llenar el aire quedaron ahogadas en la quietud de la noche. Daniela y Martín se miraron, sus ojos reflejando el miedo que comenzaba a apoderarse de ellos. Diego, gritó Martín, su voz temblando en la penumbra, pero no hubo respuesta, solo el susurro del viento entre los árboles y la lejanía del crujir de las ramas rompían el silencio sepulcral. Con linternas temblorosas, se aventuraron de nuevo hacia el panteón, buscando a su amigo perdido. El cementerio, una vez explorado con entusiasmo, ahora se les presentaba como un laberinto de sombras y susurros. Las lápidas parecían haber cambiado de lugar y el camino que seguían se tornaba confuso. Daniela, tratando de ocultar su creciente pánico, instó a Martín a no perder la calma, pero sus ojos revelaban el mismo miedo que él intentaba esconder. Fue entonces cuando al girar una esquina, vieron algo que heló su sangre. Una figura, similar a la sombra que habían visto antes, se cernía sobre una tumba antigua. No era Diego. Era algo más oscuro, una entidad que desafiaba la naturaleza misma. Martín, paralizado por el terror, apenas pudo articular una palabra. Diego, y la figura se volvió hacia ellos con ojos luminiscentes y un escalofrío recorrió sus espaldas. Sin pronunciar palabra, la sombra desapareció en la oscuridad, dejándolos solos, con la certeza de que algo siniestro habitaba el panteón. Y la búsqueda de Diego se convirtió en una lucha por la supervivencia, en un lugar donde la línea entre lo vivo y lo muerto se desdibujaba cada vez más. Daniela y Martín se precipitaron hacia una figura temblorosa que se encontraba en la esquina, apenas iluminada por la luz de sus linternas. Era Diego, pero su mirada estaba vacía. Sus ojos reflejaban el terror que había experimentado en la oscuridad del panteón. «Diego, ¿estás bien?», preguntó Daniela con preocupación, pero no obtuvo respuesta. Diego parecía incapaz de articular palabra alguna, su piel estaba pálida, como si hubiera visto algo más allá de la comprensión humana. Martín agitó ligeramente a Diego, tratando de sacarlo de su aturdimiento. Con voz temblorosa, Diego balbuceó fragmentos incoherentes sobre sombras que se movían, susurros que le llamaban por su nombre y un frío que penetraba hasta los huesos. Intentaron reconfortarlo, persuadiéndose a sí mismos de que todo era producto de la imaginación febril de Diego. No obstante, algo en el aire les decía que la oscuridad del panteón no guardaba solo secretos, sino también peligros indescriptibles.
Decidieron abandonar el lugar, apresurándose hacia la salida, mientras arrastraban a Diego, quien caminaba como si estuviera a la deriva en un sueño oscuro. A medida que se alejaban, el panteón liberaba a su presa sobre ellos, pero no podían olvidar la mirada vacía de Diego, sabían que algo lo había marcado, algo que trascendía la comprensión humana. La línea entre el juego y la realidad se había desdibujado, y el terror se había infiltrado en sus almas, sembrando la semilla de la duda y el miedo que crecería con cada paso que dieran, lejos de aquel lugar maldito. Con el paso de los días, la transformación de Diego se volvía cada vez más evidente, la luz de sus ojos se apagaba, y su presencia se volvía sombría, como si una parte de él hubiera quedado atrapada en las oscuras profundidades del panteón. La conexión que compartía con Daniela y Martín, una vez llena de risas y complicidad, se desvanecía en el aire denso de un misterio inexplicable. Diego dejó de asistir al colegio y su habitación se convirtió en un refugio oscuro, donde se sumía en la oscuridad de sus pensamientos. La luz del día le resultaba insoportable, y sus conversaciones eran reemplazadas por susurros ininteligibles que solo él parecía escuchar. Los padres de Diego, desconcertados y preocupados, buscaron respuestas en vano. Los médicos no encontraron explicación para su extraño comportamiento, y los amigos que una vez fueron su círculo más cercano, ahora lo observaban con temor. Solo Daniela y Martín, quienes habían compartido la experiencia traumática en el panteón, se aferraban a la creencia de que algo sobrenatural se había apoderado de su amigo. Un día, mientras exploraban maneras de ayudar a Diego, encontraron un antiguo libro sobre leyendas locales en la biblioteca del pueblo. Entre sus páginas amarillentas hallaron referencias a entidades oscuras, que acechaban en los cementerios, buscando almas desprevenidas para consumirlas en su abismo eterno. Convencidos de que Diego estaba siendo influenciado por fuerzas más allá de su comprensión, Daniela y Martín se embarcaron en una búsqueda desesperada, para encontrar una solución antes de que su amigo se perdiera completamente en la oscuridad que lo rodeaba. Sin embargo, no sabían que las sombras que acechaban en el panteón ahora se cernían sobre ellos, tejiendo una red de intriga y peligro que amenazaba con arrastrarlos a todos hacia un destino incierto y aterrador. Con el corazón lleno de temor, Daniela y Martín tomaron la decisión de enfrentarse nuevamente al panteón en busca de respuestas, convencidos de que solo aquel lugar encerraba la clave. Para liberar a su amigo de las garras oscuras que lo aprisionaban, se aventuraron de nuevo entre las sombras que danzaban entre las tumbas. Esta vez, no se limitaron a vagar sin rumbo, buscaron al anciano portero del cementerio, un hombre que llevaba años custodiando el umbral entre la vida y la muerte. Encontraron al anciano cerca de la entrada, su rostro marcado por las arrugas y sus ojos cargados de sabiduría y secretos insondables. Con cautela, compartieron la historia de Diego y la extraña transformación que había sufrido desde su incursión en el panteón. El anciano los escuchó con atención y una sombra de preocupación cruzó su semblante. El panteón es un lugar antiguo, lleno de energías que la mayoría de la gente no puede comprender, susurró el anciano. Hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento, y quienes las despiertan, pueden quedar atrapados en su influencia. El anciano accedió a ayudarlos, guiándolos a través de los senderos ocultos del cementerio, hacia un lugar donde, según él, las energías eran más fuertes. Daniela y Martín, con linternas en mano, se internaron en las profundidades del panteón, guiados por el anciano. Finalmente, llegaron a una antigua cripta cubierta de símbolos oscuros. El anciano les recomendó recitar una antigua plegaria, una súplica ancestral que, según él, podía liberar a Diego de las sombras que lo atormentaban. Con temor en sus corazones, Daniela y Martín comenzaron la plegaria. Sintiendo cómo la cripta vibraba con una energía indescriptible, las sombras se retorcían y la oscuridad parecía ceder ante la luz de sus linternas, pero justo cuando pensaron que habían tenido éxito, un rugido aterrador resonó en la cripta, anunciando que las fuerzas oscuras no se rendirían tan fácilmente. El anciano, con una expresión sombría, les advirtió que el verdadero desafío aún estaba por venir.
El anciano observó con preocupación, mientras las sombras respondían al eco de la plegaria en la antigua cripta, un viento gélido sopló a través de los pasillos y un susurro resonó en el aire. Aunque Daniela y Martín sentían que algo se movía entre las sombras, no podían ver la amenaza que se avecinaba. Deben irse, niños, advirtió el anciano. Su voz temblando con una mezcla de miedo y urgencia, han perturbado fuerzas más allá de nuestra comprensión y la sombra que acecha es antigua y voraz, no es algo que puedan enfrentar. Daniela y Martín titubearon, temiendo dejar atrás la única oportunidad de salvar a su amigo. Sin embargo, la expresión grave en el rostro del anciano les recordó la gravedad de la situación. Si permanecen aquí, correrán el riesgo de perder sus almas también. La sombra se intensificaba, adquiriendo una forma más tangible mientras se movía hacia ellos. Las linternas de los niños titilaban con la creciente oscuridad que amenazaba con consumirlos. Con un suspiro resignado, Daniela y Martín siguieron al anciano de regreso hacia la entrada del panteón. A medida que se alejaban, las sombras retrocedían, pero la sensación de un peligro latente persistía en el aire. Al llegar a la puerta, el anciano les advirtió una vez más: nunca más deben regresar. Las sombras tienen memoria y aquello que despiertan no se olvida. Olviden este lugar y a su amigo o también se perderán en la penumbra. Los niños, con el corazón lleno de temor y confusión, abandonaron el panteón, dejando atrás la cripta y las sombras que acechaban en su interior. Sin embargo, en lo más profundo de sus corazones, sabían que el misterio del panteón y la sombra que habían despertado no se desvanecerían tan fácilmente y el destino de Diego seguía siendo incierto. Suspendido en el equilibrio frágil entre la luz y la oscuridad. El sol despertó sobre el pequeño pueblo, pero la luz que iluminaba las calles no podía disipar la oscuridad que pesaba en los corazones de Daniela y Martín. La advertencia del anciano resonaba en sus mentes, mientras se dirigían hacia la casa de Diego, decididos a compartir la verdad con sus padres. Al llegar, se encontraron con una atmósfera de tristeza y desesperación. Los padres de Diego, abrumados por la inexplicable transformación de su hijo, buscaban respuestas en médicos y especialistas sin éxito. Cuando Daniela y Martín entraron, los padres de Diego los recibieron con miradas expectantes y ojos llenos de angustia. Con la respiración entrecortada, Daniela y Martín contaron la historia completa: la incursión al panteón, la sombra que acechaba en la oscuridad, la plegaria en la cripta y la advertencia del anciano. Los padres escucharon en silencio, sus rostros reflejando una mezcla de incredulidad y temor. Tenemos que encontrar una manera de salvar a Diego, declaró Martín con determinación. El anciano nos advirtió que hay fuerzas oscuras que pueden consumirnos a todos, así que necesitamos buscar ayuda, una alternativa para liberar a Diego de esta maldición. Los padres de Diego, aunque inicialmente escépticos, vieron la desesperación en los ojos de su hijo y decidieron unirse a la búsqueda de respuestas. Juntos, investigaron leyendas locales, consultaron a expertos en lo paranormal y buscaron consejo en rituales ancestrales. Cada día que pasaba, la sombra que había acechado a Diego se hacía más fuerte. La oscuridad que se cernía sobre la familia amenazaba con devorar la esperanza que aún les quedaba. En su búsqueda frenética, Daniela, Martín y los padres de Diego descubrieron un antiguo libro de hechizos que prometía romper la influencia de las sombras. Con un sentido renovado de esperanza, decidieron realizar el hechizo. En la noche, bajo la luz de la luna, se reunieron en el panteón y con velas encendidas y palabras ancestrales en sus labios, intentaron deshacer la oscura conexión que había atrapado a Diego. El aire se volvió denso y la sombra respondió con un rugido desafiante. Sin embargo, perseveraron, resistiendo la oscuridad que amenazaba con envolverlos. El hechizo alcanzó su clímax y por un instante, el panteón pareció contener la respiración. Cuando las últimas palabras fueron pronunciadas, la sombra se disipó lentamente, como una niebla oscura que se desvanece ante la llegada de la luz del amanecer. El alivio y la gratitud llenaron los corazones de Daniela, Martín y los padres de Diego. Con lágrimas en los ojos, se dirigieron a la casa de Diego, temiendo lo peor pero esperando lo mejor, y al abrir la puerta, encontraron a Diego,
pálido pero consciente, como si hubiera despertado de una pesadilla. La oscuridad que lo había consumido se disolvía y la luz de la esperanza brillaba una vez más en sus ojos. La mañana siguiente, el sol se elevó sobre el pueblo, pero la felicidad efímera que había envuelto la casa de Diego se desvaneció rápidamente y la noticia que recibieron fue devastadora. Diego yacía en su cama, frío e inmóvil, como si la sombra que lo había atormentado por fin se hubiera llevado su alma. El hechizo, aunque temporalmente eficaz, no pudo salvar a Diego de la oscuridad que lo perseguía. Los padres, Daniela y Martín, se enfrentaron a una realidad incomprensible. El dolor los envolvía mientras intentaban comprender cómo la sombra, a pesar de sus esfuerzos, había reclamado finalmente a su amigo. La sombra, persistente y voraz, había reclamado su precio y el panteón se alzaba como un recordatorio sombrío de las fuerzas que nunca podrían comprender por completo. Los días siguientes estuvieron marcados por el duelo y la tristeza. Las sombras parecían prolongarse sobre el pueblo, como si la muerte de Diego hubiera desencadenado una oscuridad que no podía ser contenida. La pérdida de su amigo pesaba en los corazones de Daniela y Martín, quienes se preguntaban si alguna vez encontrarían respuestas o consuelo para el misterio que había arrebatado la vida de Diego. La historia del panteón y la sombra que lo habitaba se convirtió en un tabú en el pueblo, temeroso de las fuerzas que aún podían acechar en la penumbra, aunque intentaron seguir adelante. El recuerdo de Diego y la sombra que los había desafiado persistió, como una sombra eterna que se negaba a desaparecer. La vida en el pequeño pueblo continuó, pero el panteón, ahora envuelto en silencio, seguía siendo un recordatorio de los misterios inexplicables que yacían más allá de la comprensión humana. La sombra, aunque derrotada temporalmente, se cernía en la memoria de quienes habían sido tocados por la tragedia. Una advertencia sombría de la fragilidad de la vida. Después de la trágica pérdida de Diego, Daniela y Martín decidieron no volver nunca más al panteón. La sombra que se llevó a su amigo dejó una marca en sus almas y la advertencia del anciano resonaba en sus recuerdos. Las almas tienen memoria. Aunque la vida continuó en el pequeño pueblo, Daniela y Martín llevaron consigo la carga de lo inexplicable. Evitaban las miradas curiosas cuando el panteón se mencionaba y guardaban silencio sobre la noche en que desafiaron las fuerzas oscuras que yacían entre las tumbas a medida que los años pasaron. El pueblo pareció olvidar la tragedia que ocurrió en el pueblo a causa de esa sombra que consumía las almas de sus víctimas. Sin embargo, Daniela y Martín sabían que las sombras persistían, siempre al acecho en la oscuridad. La frase del anciano resonaba como un eco constante en sus vidas, recordándoles que el misterio del panteón seguía sin resolver. Aunque nunca volvieron a pisar aquel campo santo, el panteón se mantuvo como un recordatorio sombrío de las fuerzas más allá de la comprensión humana, y la sombra que se llevó a su amigo se convirtió en una parte de la historia del pueblo. Una leyenda que se susurraba entre los habitantes, recordándoles la fragilidad de la línea que separa la vida y la muerte. La vida de Daniela y Martín continuó, pero el misterio del panteón se mantuvo como un enigma sin resolver en sus corazones. Las sombras que habían desafiado aquella noche nunca desaparecieron del todo y la advertencia del anciano se convirtió en un recordatorio constante de que las almas, de alguna manera, llevan consigo las huellas del pasado. Así concluyó la historia del panteón, un lugar donde las sombras y los susurros resonaban en la memoria de aquellos que se aventuraron en la oscura encrucijada entre la vida y la muerte. La sombra persistente se desvaneció en la penumbra del tiempo, pero su legado perduró como un misterio que nunca se desvanecería por completo. Nunca se resolvió el enigma de qué tipo de alma se llevó a Diego ni por qué el panteón, con sus secretos sepultados en las profundidades de la tierra, se convirtió en un monumento a las sombras indescifrables, que de vez en cuando emergen para recordar a la humanidad que más allá de la luz que arrojamos sobre el mundo, siempre habrá rincones oscuros que resisten la revelación. La historia del panteón permaneció como una pieza perdida en el rompecabezas del misterio eterno que envuelve a las almas y sus oscuros secretos.
El Halloween es una festividad curiosa, nunca me ha quedado claro qué es lo que se supone que nosotros celebramos, es el Día de las Brujas y no sé los demás, pero al menos yo no practico brujería. Lo único que las brujas y yo tenemos en común es el gusto por los gatos. Siempre me han gustado los gatos. So fue el nombre de mi primera mascota, era un gato anaranjado con manchas grises y cafés, me lo regalaron mis padres cuando tan solo tenía 3 años. Después de que entré a la primaria, me regalaron una gata amarilla con rayas negras y blancas, Ava, y al poco tiempo tuvieron su primera camada. Tuvieron 8 gatos, yo tenía 9 años, mi cabeza no daba para inventar tantos nombres para mis nuevos gatos, entonces, lo que hice fue aprovechar que todos los gatos tenían diferentes mezclas de colores. A cada uno lo llamé según el color que estuviera más presente en su pelaje. El que más me gustó fue Blanco, era un gato esponjado casi completamente blanco, y en la parte de arriba de su cabeza tenía una mancha de pelo negro simulando un sombrero. Había 2 gatos cafés, pero uno era café claro con manchas oscuras y otro era café oscuro con rayas claras, a ellos los llamé Claro y Oscuro. Lo mismo ocurría con los gatos amarillentos, al de tonalidad abundante más oscura lo llamé Oro, y al de tonalidad abundante más clara lo llamé Amarillo, las gatas se llamaban Naranja, Gris y Oscura. Mis padres tomaron la decisión de esterilizar a las 4 gatas, Ava y sus 3 crías, porque tener ya 10 gatos corriendo por toda la casa era un desastre. Cuando cumplí 15 años, So murió de viejo, debido a eso Ava cayó en una fuerte tristeza, se fue deteriorando poco a poco, y luego de 2 meses también se murió. Esos gatos me habían acompañado por demasiados años. Literalmente pasé toda mi infancia jugando con ellos, fue un golpe muy duro. Blanco se dio cuenta que yo estaba pasando por un muy mal momento, y se hizo muy unido a mí, me despertaba para ir a la escuela, me esperaba para comer, jugaba con mis plumas mientras hacía la tarea y se dormía al lado de mi cama. Es a partir que entré a la preparatoria que comenzaron a ocurrir cosas extrañas, la escuela me quedaba cerca, a 10 minutos caminando, y para llegar yo tenía que pasar frente a un oscuro callejón, del que se decían muchas cosas malas. Había un vagabundo al que todos le decíamos el mechudo, él siempre se la pasaba caminando alrededor de la cuadra en la que estaba el callejón, y aunque todos decían que le faltaba un tornillo, a mí no me lo parecía. Siempre sabía el día de la semana, la fecha del mes, inclusive sabía la hora casi exacta, en el día se guiaba por el sol, pero por la noche no tengo idea de cómo se ubicaba para saber la hora. También se sabía los nombres de todos los de la colonia, parecía una persona más cuerda, más lista, y con mejor memoria que yo. El motivo por el cual la gente decía que estaba loco, era por las cosas que decía sobre el callejón. El mechudo había dormido dentro de ese callejón por años, pero dejó de hacerlo cuando, según lo que él contaba, había llegado una anciana muy rara, parecía ser otra vagabunda igual que él. Al principio no tuvieron problemas, pero el mechudo empezó a notar comportamientos extraños y aterradores en esa anciana. Ella hablaba con las moscas, con las cucarachas y con los ratones. De hecho, el vagabundo decía que en una ocasión pudo escuchar que uno de los ratones le respondió a la anciana, había sido por ese motivo que dejó de dormir dentro del callejón, porque le tenía miedo a la vieja. Lo raro era que nadie, jamás, había visto a la supuesta anciana, la cual según el mechudo, era una bruja sucia y malvada, pero, a pesar de que todos juzgaban al vagabundo como un enfermo mental, si había rumores oscuros sobre ese callejón, situaciones como que cuando llovía el agua no caía dentro del callejón, o que todo el que entraba ya no volvía a salir. También se decía que a las 3 de la mañana podían verse luces en lo profundo y otras cosas. La primera vez que yo noté algo extraño fue el 7 de octubre, lo recuerdo perfectamente bien, porque mis padres me habían dado permiso de ir a la fiesta de un amigo que vivía a 2 cuadras de la prepa. Era medianoche, yo,
junto con 3 amigos que eran mis vecinos, estábamos regresando de la fiesta. La calle en la que estaba el callejón tenía por lo menos 8 lámparas, 7 sí funcionaban. La única que nunca encendía era la que estaba colocada frente a ese callejón, y la verdad es que sí daba miedo, de hecho. Nosotros nos cruzamos al otro lado de la banqueta, para no pasar cerca de ahí. Entonces una rata bastante grande salió corriendo desde una de las casas, y un perro de raza pequeña iba detrás de la rata, y una niña iba detrás del perro. La rata y el perro entraron al callejón. La niña estaba a punto de hacer lo mismo, pero 2 de mis amigos la agarraron para que no se metiera. Le dijimos que ese callejón era muy peligroso, y que lo mejor era que volviera a su casa y esperara a que su perro volviera. Afortunadamente logramos convencerla y se alejó de ahí. Nosotros volvimos cada quien a nuestras casas, pero a los pocos días, en la prepa se empezó a correr el rumor de que una niña se había metido al callejón y cuando salió estaba loca. Era evidente que, de ser cierto el rumor, seguramente se trataba de la niña que era dueña del perro que había entrado a ese callejón mientras perseguía a una rata. Durante varios días, el rumor se fue complementando con información nueva. Se decía que la niña había vuelto a su casa mientras cargaba solamente la piel de su perro, entró directo hasta su cuarto, se sentó en la orilla de la cama y empezó a decir que dentro del callejón había una bruja que se comía a los animales y que solo dejaba la piel. No importaba qué pregunta se le hiciera, la respuesta siempre era la misma, por eso se decía que se había vuelto loca. Mis gatos eran mucho de andar en la calle. Después de ese rumor, yo trataba de mantenerlos siempre dentro de la casa. De hecho, los sábados y domingos, que casi no salía, mantenía todas las puertas y ventanas cerradas, para evitar que mis gatos anduvieran afuera. La segunda semana de octubre se empezó a decir otra cosa, relacionado con la misma niña. Según algunos compañeros, la niña y su familia se habían mudado de casa, se habían ido a otra colonia para estar lo más lejos posible de ese callejón. Al principio no lo creí, pero a los pocos días, mientras regresaba de la prepa, me encontré con una muchacha que llamó mucho mi atención. Traía su uniforme de secundaria, y era de la misma en la que había estado yo. Me acerqué con ella y le hice una pregunta tonta sobre uno de los maestros. La hice reír, luego me presenté y le comenté que no la había visto antes por la colonia. Ella me dijo que su familia acaba de rentar una casa ahí cerca, habían conseguido un buen precio, porque los dueños tenían prisa por salirse. Eso confirmaba lo que se decía en la prepa, pero en ese momento no presté demasiada atención, pues había quedado impresionado con la muchacha. Le pregunté si podía acompañarla a su casa y me dijo que sí. Al día siguiente volví a verla, y así por unos días, hasta el sábado que yo había salido para comprar croquetas para mis gatos. El supermercado estaba a 5 cuadras atrás de la prepa. Apenas estaba yendo para allá, cuando se me ocurrió pasar por la casa de la muchacha. Salió y se veía increíble. Le pregunté si quería salir a caminar un rato y dijo que sí. Yo era muy obvio en mis intenciones, y ella se dio cuenta. Estábamos por el callejón cuando se detuvo y me dijo que tenía novio, y por lo tanto, no había ninguna forma de que nosotros fuéramos algo más. Sin embargo, me dijo que podíamos entrar al callejón por solo 5 minutos y que eso sería lo único que pasaría entre nosotros. Yo no supe qué decir, pero ella me dijo que era una oferta única, y entonces acepté. Ella sacó su celular y puso el cronómetro en 5 minutos, valió la pena el arriesgarme a entrar a ese callejón. Pasaron los 5 minutos, nosotros pensábamos que nadie nos había visto, pero, cuando pusimos un pie afuera del callejón, lo primero con lo que nos encontramos fue con la mirada curiosa y asustada del mechudo. El vagabundo nos gritó, sus palabras fueron: la bruja vio todo. Nosotros no supimos cómo reaccionar. Ella se fue a su casa y yo fui al supermercado. Cuando volví con mis gatos, ellos me miraron de forma extraña. De hecho, el gato blanco ni siquiera se me quería acercar. Se me hizo extraño, pero los ignoré y me puse a testear con la muchacha. El 23 de octubre por la mañana,
encontré muerto a mi gato color café con manchas oscuras, estaba sobre unos de mis tenis, yo no entendía qué era lo que había pasado, pues era un gato sano. Al día siguiente fue el gato amarillo, se le habían secado los ojos, a ese gato lo encontré dentro de uno de los cajones de mi ropero, específicamente en el que guardaba los calcetines. Un día más y otra mascota muerta, se trataba de la gata naranja, a ella la encontré en el cuarto de la lavadora, y se le había caído todo el pelaje. Ya era demasiado encontrar a mis mascotas muertas por 3 días seguidos, no podía ser por mera casualidad, algo estaba pasando, y llegué a considerar que me los habían envenenado. Pero luego de analizarlo un rato me di cuenta de que esa no podía ser la respuesta, porque entonces mis gatos deberían haber muerto de la misma forma, y no era así. Al día siguiente encontré el cadáver de la gata de color gris, para el 29 de octubre solamente me quedaba el gato blanco, yo no podía arriesgarme a perderlo, era la única mascota que me quedaba, y por lo tanto era el último recuerdo de mi primer gato, entonces, a pesar de que el día siguiente había clases, tomé la decisión de no ir. Pues tenía que proteger a mi gato. El 30 de octubre estuve al pendiente de él todo el día, noté cosas extrañas, como que su mirada había cambiado, no de forma muy radical, pues su mirada siempre había sido profunda, pero ese día parecía estar vacía, como si algo dentro le hubiera sido arrancado, como si supiera que el siguiente en morir sería él. Ese día se la pasó marcando los lugares donde mi madre tenía objetos religiosos, nunca marcó los objetos como tal, solo el lugar donde estaban colocados, también estuvo yendo mucho hacia todas las esquinas, caminó por toda la orilla de la casa, y cada que llegaba a una esquina, se quedaba ahí unos momentos y luego seguía recorriendo las paredes de la casa. No lo vi jugar ni una sola vez en todo el día, tampoco comió, solamente bebió agua, muchísima agua y a cada rato, como si el gato tuviera demasiado calor. Yo claramente estaba muy preocupado, no tenía dinero para llevarlo a la veterinaria, lo que más me daba miedo, era que se me muriera sin que yo fuera capaz de ayudarlo, me mantuve despierto toda la noche, y mi gato no murió. En cuanto salió el sol, en pleno día de brujas, agarré a mi gato y me fui a ver a la curandera, tenía la esperanza de que al menos ella pudiera decirme qué estaba pasando. Todos sabían sobre la curandera. La curandera era una mujer muy pero muy mayor, nunca nadie supo su edad, pero mi abuela decía que cuando esa mujer llegó a vivir a la colonia, ya se veía como de unos 60 años, en ese entonces mi madre aún no nacía, y para cuando ocurrió todo esto que les estoy contando, mi mamá ya tenía 40 años. Eso significaba que la vieja curandera tenía por lo menos 100 años. En cuanto entré a la casa de la anciana, mi gato blanco se puso muy inquieto y también agresivo, me atacó con sus garras, inclusive me mordió la mano, mi gato definitivamente no quería estar ahí. La curandera de inmediato notó la actitud tan rara del gato, y se acercó rápido conmigo, para agarrar al gato con fuerza, blanco como que quiso atacarla, pero ella le detuvo las garras con una mano sin mayor esfuerzo. Lo llevó a su mesa y lo amarró de sus 2 patas traseras, mi gato forcejeaba y hacía ruidos raros, como si nos estuviera amenazando, yo me estaba asustando, la anciana me preguntó de dónde había sacado al animal. Le dije que ya tenía muchos años con él, y le conté todo lo que había pasado con el resto de mis mascotas. La curandera estaba inquieta, me preguntó si antes de que mis gatos empezaran a morir, yo me había acercado a algún lugar o a una persona cargada con energía negativa. Entonces mi memoria hizo clic, le dije que me había metido al callejón por 5 minutos, para estar a solas con una muchacha, ahí recordé que los tenis en los que había encontrado muerto a uno de mis gatos, eran los mismos tenis que llevaba puestos cuando entré al callejón, otro de los gatos lo había encontrado en el cajón de los calcetines. Ahí estaban los que me había llevado ese día. Y otro de los gatos lo había encontrado en el cuarto de la lavadora, ahí estaba la playera que tenía puesta en esa ocasión, porque aún no la había lavado. La curandera me explicó que esos 5 minutos dentro del callejón habían bastado para que la energía oscura del sitio se adhiriera a mis ropas.
Dijo que los gatos no habían muerto solo porque sí, sino que ellos se habían sacrificado por mí, habían absorbido toda la energía negativa para librarme a mí y que así yo no muriera. La curandera me dijo que la buena noticia era que yo no tenía que preocuparme por mí, pero la mala noticia era que si ella no expulsaba toda esa energía negativa de mi gato, se iba a morir en cuestión de horas. En lo que ella preparaba todo para practicarle un ritual a mi gato, yo le pregunté si de casualidad ella sabía qué era lo que ocurría realmente con ese callejón. La curandera me contó que adentro de ese callejón habitaba una bruja muy antigua que ya no tenía fuerzas para hacer ningún trabajo y que solo seguía viviendo porque se alimentaba de animales vivos. Dijo que los perros eran los que le daban más vitalidad y por eso ella enviaba ratas a las casas para atraer a esos animales. Cuando ya tenía todas las cosas listas, me aclaró que no había garantía de que sobreviviera al proceso, pero también me dijo que si no lo intentaba, era 100% seguro que mi gato se iba a morir. Entonces le dije a la curandera que podía hacer cualquier cosa que fuera necesaria para salvar a mi gato. La anciana fue a tomar una veladora bastante peculiar, era negra y delgada, estaba torcida, parecía como una rama, y me dijo que le ayudara a sujetar al gato y que no lo soltara sin importar lo que pasara. Solo asentí con la cabeza. Agarré a mi gato blanco de las patas delanteras, dejándolo completamente inmóvil, entonces la curandera comenzó a pasar la vela negra cerca del estómago de mi gato, mi mascota gritaba mucho y muy fuerte, hasta comenzó a llorar. De pronto comenzó a toser como si estuviera a punto de vomitar, me estaba dando asco, cuando vi la cosa más perturbadora que alguien se pueda imaginar. A mi gato blanco le comenzaron a salir cucarachas y gusanos de la boca, y también un líquido gris espeso con espuma que olía a drenaje, era horripilante y asqueroso. La vela se apagó y yo entendí que ya podía soltar a mi gato, eso hice y de inmediato empecé a quitarme rápido las cucarachas y también gusanos que tenía en las manos y en los brazos, luego me vomité. Mi gato estaba muy débil, se lo notaba en la cara. La curandera me dijo que lo único que quedaba era esperar unos días a ver si mi gato se recuperaba. Me indicó que mientras tanto, solo le diera vinagre de manzana, nada de comida ni agua. Al cabo de 10 días mi gato blanco ya estaba bien. Relatos anónimos.